Vamos a hablar, ¿me escuchan bien? Vamos Sí, a doctor, lo hablar escuchamos. de los acontecimientos trascendentes para la historia de nuestra especialidad. A partir del siglo XIX, vamos a hablar del siglo XX y de algunas cosas del siglo XXI. Entonces, como esta presentación es una presentación adecuada al tiempo que me dieron de exposición, está recortada, entonces voy a hacer mi presentación con imágenes. La primera aportación fue de este médico francés, militar francés, que acuñó el término sintetización, que no progresó. Estas fotografías son tomadas de la Biblioteca Interuniversitaria de Medicina de París. Aquí está un perforador diseñado por este hombre para hacer una osteosíntesis, que todavía les digo que él introdujo el término sintetización, que no progresó. Y esta fotografía es de Karl Hansmann de Hamburgo. Estas fotografías fueron gentilmente proporcionadas por un historiador de la ortopedia que está en Praga, en Checoslovaquia. Es un nuevo método de fijación de los fragmentos en fracturas complicadas. Aquí está la versión en alemán. Y William Abunot-Rein de Londres. Este hombre diseñó instrumentos quirúrgicos largos. Todo el mundo conocemos las pinzas de Lane, para evitar que precisamente que los guantes quirúrgicos que fueron introducidos en 1889 por William Stewart Halsted tocaran los tejidos. Y Lane introdujo la técnica de no tocar. Aquí está una radiografía de control con las placas de Lane del 26 de abril de 1911. Él introdujo los tornillos para madera y publicó su artículo en 1894. Y uno de los pioneros, sino que fue el primero en aplicar los fijadores externos, ya vean ustedes qué maravilla de los fijadores externos de este hombre. ¿Sí? Aquí se ve el sitio de fractura y cómo se coaptan bien los fragmentos. A pesar de ser médico y de ser cirujano, este hombre murió de una peritonitis complicada por una apendicitis que no se dejó operar. Él era residente de Denver, Colorado. Y ese artículo apareció en 1897, siglo XIX. Y el verdadero padre de la osteosíntesis fue Alvin Lambot, no Robert Danis. Robert Danis estudió, porque era contemporáneo también y era del mismo país, de Bélgica, a Alvin Lambot. Esta es la traducción del francés, la intervención operatoria en las fracturas recientes y antiguas, consideradas particularmente desde el punto de vista de la osteosíntesis, con la descripción de las más novedosas técnicas. Este libro fue publicado ya en el siglo XX, en el año de 1907. Y esta es una fotografía de ese libro que hacemos referencia. Esta es una fotografía que me regaló hace muchos años el doctor Leonard Peltier, que fue un historiador ortopédico de Estados Unidos. Falleció en el año 2003. Él introdujo los tornillos autorroscantes de un material que se llama vanadium. Y este tornillo
de Sherman fue el estándar de oro en nuestra especialidad hasta que se introdujo el tornillo AO-ASIF en el año de 1958, cuando fue creada esta escuela. Él trabajaba en Pittsburgh, Pensilvania, precisamente era médico de una acería en esa ciudad. Y para los que todavía creen que Kuncher fue el pionero de las clavos centromedulares, resulta que este hombre, el doctor Hay Groves, de Londres también, publicó precisamente ese libro durante la Primera Guerra Mundial, que se llamó así, porque antes le llamaban la Gran Guerra. Esta es una fotografía de una bala, un paciente, un militar inglés, y aquí está este clavo centromedular, ¿sí? Siempre cuando operamos un paciente con un proyectil en una de las extremidades y nos dicen, oiga doctor, pero no le sacó la bala. No señor, le hubiera hecho más daño intentando extraer una bala, ¿verdad? Entonces lo hizo. Él es el pionero del enclavado centromedular. Y aquí tienen ustedes a Kuncher, que murió en el año de 1972. Esta es la referencia del año de 1940. Esta es una fotografía de a inicios de la que se llamó la Segunda Guerra Mundial, de 1939. Él vivía en Kiel. Y esta es una fotografía, ustedes se fijan, 1972 fue el año que falleció Kuncher y vino a la Ciudad de México en el antiguo Centro Médico Nacional. Esta es una fotografía de 1971 por gentil cortesía del doctor Francisco Flores Pérez, que actualmente vive en Guadalajara. Quizá alguno de ustedes lo conozcan. Y este es un dibujo de Robert Danis, aquí tiene sus siglas, de una fijación, de una fractura del extremo proximal de la tibia. Y el primer libro editado les platiqué de Bruselas. Alvin Lambot era de Amberes. Este libro fue publicado en París en 1932. La técnica de la osteosíntesis. Se lo había copiado a Alvin Lambot. Y este es un libro publicado en 1949 y un ejemplar de este libro fue obsequiado a Maurice Müller en marzo de 1950. Los dos publicados en París. Y aquí está el compresor o el cooptor de Danis. Y esta es una fractura no reciente del antebrazo derecho operada por Robert Danis utilizando precisamente su compresor. Este cooptor o compresor fue elaborado a partir de 1938. Este hombre, originario y residente en Galveston, Texas, inventó los tornillos deslizantes, la técnica de los tornillos deslizantes y las placas de Eggers. Me tocó ver cuando terminé la residencia en Irapuato, que yo era 08, que todavía existían estas placas de Eggers. También me tocó ver que en algunos hospitales todavía había placas de Sherman y tornillos de Sherman. Este hombre estaba en una reunión en Nueva York de traumatólogos cuando falleció en 1963. Esta es la referencia de 1948. Bueno, y resulta que Maurice Edmund Müller estaba haciendo una corta estancia en Leiden, en Holanda, con este hombre que fue un
el que diseñó la rotacionoplastía de Van Ness, que no la había diseñado él precisamente. Hay todo un tema para hablar de esto. Y este hombre, Müller, le dijo que quería aprender más sobre la osteosíntesis y le dijo, oye, ¿por qué no vas a ver a Robert Danis, ¿sí?, a Bruselas? Y Maurice Edmond Müller visitó a Robert Danis en marzo de 1950. Aunque leí esa entrevista que le hicieron en sus propias palabras a Müller, él solo menciona que Robert Danis le dio a probar su colección de botellas de whisky y que no sabe ni cómo llegó Müller a su hotel, ¿verdad? Él lo visitó en un solo día, no encontré precisamente el día. Aquí tiene una foto de Cornelius Van Ness y de Müller. Bueno, y para los que todos creen que nada más existe la placa DSP, resulta que este norteamericano, George William Bagby II, diseñó, él estaba en la Universidad de Minnesota y en 1956 diseñó esta placa de autocompresión. Aquí están los dibujos originales de 1956. Aquí está jovencito cuando diseñó esta placa y aquí está ya en la edad madura. Y este es el Hotel Elite en Biel, en Suiza, precisamente donde nació Müller. Esta es la fecha, el 6 de noviembre de 1958, en este hotel precisamente, donde se fundó la Asociación Suiza para el estudio de la fijación interna. Y cuando yo comencé mi residencia como ortopedista general, me dijeron, es la clasificación de Weber. Pero después me enteré que todavía no adquiría mi pasión por el estudio de la historia de la medicina y de la ortopedia, que Robert Danis precisamente escribió sobre la clasificación de las fracturas malleolares. Weber, que fue influido por Maurice Müller, escribió este artículo publicado en Berna en 1966. Este es el editor. Falleció en el año de 2002. Y esta es una fotografía cortesía del doctor Rodrigo López Rodríguez de Bogotá, Colombia. En el año 2016 lo conocí en una reunión a la cual fui invitado de maestro en la AMECRA, en Mérida, Yucatán. Y en esta fotografía se ve a Weber, a Martin Allgäuer y a Maurice Müller. Y vean ustedes, esto les llama la atención. Esta fotografía fue tomada en Ámsterdam en agosto de 1988. Y vean ustedes que Müller, Maurice Edmond Müller, fue operado por una contractura dígito-palmar o enfermedad de Dupuytren. Y aquí está el primero de los 5 traumatólogos que falleció, nacido en el año de 1912, Robert Schneider, ¿sí? Y aquí tienen ustedes una fotografía de Martin Allgäuer cuando era estudiante de medicina. Él falleció en el año del 2007. Y todos oímos hablar, aunque Kutscher ya tenía sus clavos bloqueados y otras gentes también diseñaron los clavos bloqueados. Aquí dice el enclavado con bloqueo de la rotación o clavo bloqueados, principios, técnica, indicaciones y primeros resultados. Comunicación a la jornada de invierno en París de la Sociedad Francesa de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el año de 1976. En diciembre de 1978, Ivan Kemp
que falleció en el 2018, se entrevistó con Müller en Davos, en Suiza. Los clavos se conocen como de Gross-Kempf, precisamente por el discípulo de Kempf, de Ivan Kempf, que falleció el 4 de noviembre del 2019. Y aquí están los otros integrantes. Falleció Walter Bandy. Yo aprendí el adelantamiento rotuliano con la técnica de Bandy. Después también aprendí la técnica de Ferguson. Este es Robert Villanegger, que falleció al año siguiente. Y cuando el 28 de marzo, cuando Maurice Müller, nacido en 1918, cumplía 90 años, precisamente en ese mismo hotel, en Biel, Suiza, donde nació precisamente Müller, aquí está acompañado de su hija Janine, se editó un libro especial. Y no se me olvida porque falleció un 10 de mayo del 2009. Mi padre también falleció un 10 de mayo, pero del 2005. Tenía 91 años. Müller. Mi papá tenía 78. Y todo el mundo hemos oído hablar de Stefan Perren. Él nació en el 32 y murió en el 2019. Esta es una fotografía de junio de ese mismo año que falleció. Murió el 28 de noviembre de 2019. Estos son sus logros: la placa de compresión dinámica, la placa de SP de contacto limitado y este fijador que desarrolló en el año de 1995. Aquí tienen una foto de eso que les menciono. Y esto fue una cosa que me pareció extraordinaria, ¿verdad? O sea, la osteosíntesis biológica y la reducción indirecta. Aquí está este hombre fallecido el 5 de abril de 2019 en Estados Unidos, era norteamericano. Y aquí están otros gigantes. Reinhold Gans, este hombre que diseñó un abordaje y una osteotomía para los pacientes con displasia y el desarrollo de cadera. Aquí está Bernard George Weber y aquí está el doctor Stephen Perren. Aquí dice aspectos clínicos de la aplicación de placas, el concepto de la osteosíntesis biológica. Y Robert Frick, que actualmente está en la Universidad de Zúrich, en el 2018 tuve oportunidad de hacer un viaje y conocí precisamente Zúrich. Bueno, entonces en el año de 1995, Robert Frick, nacido en 1957, inventó este sistema que se llama sistema LIS. Y luego, en el año 2000, ya a inicios, a principios del siglo XXI, inventó la placa de compresión bloqueada. Y algunos de ustedes, me platicó el doctor Ruiz, Fernando Ruiz, que algunos de ustedes fueron alumnos del doctor Christian Kretek. También algunos fueron alumnos también del doctor Scherne, que nació en 1933, de Hannover. Tuve precisamente de los intercambios de los rotarios, estuve en mi casa, una muchachita muy rubia de Hannover. Fue como supe que no se dice Hannover en lugar de Hannover. Fueron los introductores de la técnica mínima invasiva de osteosíntesis, de la que se va a hablar más enseguida. Aquí está para for you enjoy, como dicen, para que lo vean. Esta es una placa de Lane de 1894. Esta es una placa de Lambot. Esta es una placa de SP de 1969. Y esta es la placa de Frick del año 2000. Termino mi disertación platicando. Yo oía
al doctor Robert Bruce Salter, a quien conocí en 1993 en un congreso de ortopedia pediátrica que hubo en Guadalajara, que decía que esto lo había escrito Isaac Newton, pero no, después mi método inquisitivo de investigación, supe después que lo había escrito Bernardo de Chartres, que era maestro de la escuela catedralicia, precisamente de Chartres. Originalmente estaba escrita en latín. Hice la versión en francés y lo traduje al español. Dice, nosotros somos como los enanos sobre los hombros de gigantes. Podemos ver más lejos que ellos, no a causa de la agudeza de nuestra vista o de nuestra propia estatura, sino porque nosotros somos elevados por ellos a su gran altura. Y hemos hablado someramente de esos gigantes que nacieron antes que nosotros y que nos ligaron todos estos conocimientos que nos facilitan nuestra diaria labor como traumatólogos y como ortopedistas. Agradezco su amable atención. Muchísimas gracias.